Mi nombre es Ángela. Actualmente tengo 42 años y siempre he pensado que hay pecados que no se borran aunque uno rece toda la vida. Yo cargué con uno desde que era adolescente, uno que nunca pedí, pero que de todos modos me cayó encima, como si la vida quisiera recordarme que ciertas heridas no se tapan con nada. Tenía apenas 17 años cuando, de una relación con Mauricio, el que era mi novio, salí embarazada. Él trabajaba en un taller mecánico cerca de la secundaria donde yo estudiaba. Sé que yo ya era bastante grande de edad para ir en secundaria, pero pues no era como ahora. Antes uno podía tener más años e incluso ir en la primaria, pero bueno, ese es otro tema. Mauricio juraba que me quería, que trabajaría el doble para darnos una buena vida a mi hijo y a mí, que el amor que me tenía lo podía todo. Yo ilusa le creí. No sabía nada de la vida ni del amor. Apenas llevaba 2 meses de estar con él cuando fue una mañana que amanecí con el retraso que me terminaría cambiando la vida y llenándome de miedo. Sin embargo, cuando fueron pasando los días, después de que le dije que seríamos papás, él fue cambiando abruptamente desde una gran felicidad a una gran tristeza, a un gran hastío. Empezó a poner un poco de distancia. Y recuerdo que muy cínico el desgraciado. Un día simplemente me miró a los ojos y me dijo que no estaba listo para una responsabilidad así. Y sin decir más, se fue. Me quedé sola con el miedo y con ese pequeño latido dentro de mí que, aunque nadie lo sabía, ya me hacía sentir diferente. Sentía mucha vergüenza, pero también creía que al menos mi madre, la señora Nora, estaría ahí para apoyarme. Ella siempre fue estricta, muy dura y muy orgullosa. Estaba obsesionada con la apariencia y sobre todo con el aparentar ante la sociedad. Le importaba mucho lo que iban a decir las vecinas del barrio en cada situación. Y yo en mi ingenuidad creí que a su manera me amaba y que podría entender mi situación. Pero entré a la casa, muy silenciosa. A esa hora mi madre ya estaba terminando de recoger. Se había tomado un descanso para beber un jugo, para ver un poco de una telenovela. Fue ahí que me le acerqué y le pregunté si tenía un momento para hablar. En cuanto mi madre escuchó eso, y por la forma en que me miró, me di cuenta que ella no era mensa, era una mujer experimentada. Y rápido le apagó a la televisión, se me quedó viendo con unos ojos que no quiero ni recordar, y se dispuso a escucharme. Mamá, pues no sé cómo decirte esto, pero la verdad es que me quedé un breve momento en silencio. Sentía que me ahogaba, me atragantaba de solo decir aquello. ¿Por qué tartamudeas, Ángela? ¿Qué es lo que me quieres decir? No me vayas a salir con que estás embarazada. Con aquella afirmación de mi madre, volví a agachar la cabeza y me quedé callada. Es eso, ¿verdad? Por eso vienes con tu cara de mustia. Maldita malagradecida. Pero a ver, levanta la cara. Dime algo. Ese niño es del tal Mauricio, ¿verdad? ¿Y dónde está él? A mí se me hace que no tuvo los huevos para encarar lo que hizo. Mira nada más, nomás te vino a botar. Pero eso sí te digo, Ángela, aquí no vamos a cargar vergüenzas, ¿eh? Ni creas que voy a permitir que una niña mal portada como tú me arruine la reputación. De veras que eres una desgracia. Intenté explicarle, abrazarle, estaba llorando, pero ella me sacó de encima como si fuera un pedazo de basura. Yo no sabía qué hacer, cómo pedirle perdón. Me arrodillé, pero ella, con su personalidad fría, no quiso hacerme caso. Me pasé toda la tarde encerrada, sin comprender cuál sería mi destino, quién me iba a poder ayudar. Pero para la noche, mi madre me sacó de la casa y me llevó a la casa de una señora santera, una curandera, que según ella sabía arreglar problemas como el mío. La mujer se llamaba Erlinda, una mujer de cabello gris, ya un poquito vieja, de piel marchita y que se veía cansada de la vida. Tenía una mirada que dolía sostenerla. Vivía al fondo de un callejón, en un punto olvidado de una colonia vecina. Me sentía muy mal de estar ahí. Yo no sabía qué me iban a hacer, qué iba a ocurrir. Sin embargo, parecía que aquella señora Erlinda conocía a mi mamá.
Buenas noches, Nora. Pues ahora tú dirás, ¿en qué te puedo ayudar? Cuéntame. Mi madre carraspeó un poco, tratando de limpiar su garganta, y después dijo: Pues aquí con la pena, Erlinda. La niña trae un problema. Tú ya sabes, uno de esos que crecen en el vientre. Por favor, ayúdanos. Erlinda asintió despacio, como si ya supiera todo. Yo lloraba y rogaba, porque ya me imaginaba lo que me querían hacer. Yo les gritaba que mi bebé no tenía la culpa, pero mi madre estaba decidida, ciega por el miedo a lo que la gente iba a decir. Nunca me preguntó qué es lo que yo pensaba, lo que yo sentía. Tú mejor cállate, Ángela. Debería darte vergüenza por lo que estás pasando. Además debes tener conciencia. Yo no tengo las ganas, y mucho menos el dinero, para que mantengamos a ese bastardo. Estas cosas debiste pensártelas muy bien, antes de abrirle las patas a ese maldito vividor. Mientras que mi madre me regañaba, aquella curandera preparaba un té. Yo nomás la veía con su frialdad. A ella no le importaba tampoco la vida que yo llevaba dentro. Cuando terminó de prepararlo, se acercó conmigo y me dijo: Hazle caso a tu mamá, muchacha. Esto es lo mejor. Créeme que no tienes idea del sufrimiento y del infierno que te espera si es que quieres traer ese hijo a la vida. Yo sé que te quiere ganar el amor de madre y todo eso, pero seamos honestos, los hijos solamente deberían traerse a la vida cuando hay para darles de comer, cuando hay un hogar donde darles cariño, porque de otro modo, o como en casos como el tuyo, solo vas a traer a esa criatura para compartirle del mismo infierno que ya es tu vida. Aquella noche, después de beber aquel té amargo, terminé perdiendo a mi bebé, entre dolores que parecían castigos, entre llantos ahogados y la mirada vacía de mi madre. Cuando lo expulsé de mi cuerpo, aún era muy pequeño. Aquella señora no me dejó verlo, mi madre tampoco. Solo vi que aquella señora, la curandera, lo envolvió en una pequeña manta blanca y salió al patio y con una pala empezó a escarbar. Mi madre la siguió. Desde la puerta las vi cavando. Cada golpe contra la tierra era como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Y cuando finalmente lo enterraron, Erlinda dijo: Eso sí, Nora, te pido un favor. De esto no se dice nada, Esto nunca pasó. De lo contrario se podrían arrepentir. Así que ya esto es todo. Ya pueden irse a su casa. Cuando regresé a mi casa me sentía muy mal. Ya no quería vivir, no quería seguir experimentando este infierno. Y así, con la mente en blanco, se me pasaron 6 años y yo no intentaba pensar en aquello. Pero había noches en que me despertaba llorando, porque me seguía doliendo lo que ocurrió aquella noche. A mi madre ya no pude quererla por igual, y aunque suene feo, ella parecía no arrepentirse de nada. Pero también la tierra recuerda. La primera vez que escuché un llanto, pensé que lo estaba imaginando. Eran las 2 de la mañana, el barrio estaba en silencio, y el sonido de aquel llanto era tan suave, tan frágil, como el llorido de un recién nacido buscando calor. Me levanté temblando. El llanto provenía del patio. Después parecía provenir del pasillo. Yo me sentía confundida. Me tapé los oídos. Comencé a rezar, me agazapé en la cama. Pero el sonido seguía ahí, como si atravesara mis huesos, mi carne, para llegar a mi conciencia y ahí atormentarme durante horas. Aquello comenzó a ocurrir en noches aisladas. Después ya era casi diario. Yo le conté a mi madre, pero ella no me creía. Ella decía no escuchar nada, pero también, con el paso de las noches, yo la veía inquieta por las madrugadas. Se notaba que ya no dormía bien, y yo creía saber por qué. Seguramente ella también escuchaba al bebé, aquel mismo que ella arrebató de mi cuerpo. Mi madre ya tenía una mirada cansada, se le veía más acabada, estaba ojerosa. Ella algo sabía, algo presentía, hasta que la situación se volvió insoportable. Una noche ya no pude más. Me fui a buscar a una curandera que la gente del barrio respetaba, una mujer de nombre Tomasa.
una chaparrita morena, con una voz suave que calmaba el alma. Cuando le conté lo ocurrido, no me interrumpió ni una sola vez, pero al final me dijo: «Ay, mi hija, pues qué te digo, eso que enterraron no se fue, ahí se quedó atrapado, no está descansando. Sin embargo, yo creo que hay energías que llegaron a apoderarse de la luz de ese bebé. Por eso es que te está buscando a su madre para que por fin puedas darle una sagrada sepultura, para que con tu ayuda pueda descansar en paz». Le pregunté a Tomasa qué me recomendaba hacer, y ella me dijo que había que sacarlo, había que recuperar los restos del suelo y darle descanso, pero me dejaba bien en claro que abrir un entierro así siempre tenía consecuencias, y esas no serían para mí, sino para quien puso a ese bebé bajo tierra. Yo sabía que de sacar y recuperar aquello, quién era la persona que debía pagar, pero eso no me importaba. Tomasa me dio una oración, me pidió que, aunque fuera una cosa compleja, fuera a la casa de aquella curandera, de la señora Erlinda, que le pidiera el favor, o en su defecto que le pagara buen dinero, porque muchos curanderos con eso se compran. Seguramente Erlinda no sería la excepción. Para el fin de semana fui a la casa de Erlinda. No le dije nada a mi madre. Llevaba yo una veladora y también aquella oración, y cuando le toqué, me enteré de que Erlinda ya no vivía ahí. Ahora quien se había quedado en su lugar era su sobrina. Aquella se encargaba de las curaciones y de todos los hechizos. Me dio mucha pena, pero tuve que contarle lo ocurrido. Y al principio la chica no quería poner mucho de su lado, pero cuando le ofrecí una buena cantidad de dinero, aquella de inmediato me hizo saber dónde estaba enterrado lo que quedaba de aquel producto que fue extraído de mi vientre. Sin embargo, aquella muchacha me hizo también la advertencia que Tomasa ya me había dicho. Me dijo que yo podría estar loca y que no debería tocar esa tierra, porque eso traería unas consecuencias que no serían buenas, que se requeriría mucho valor para enfrentarlas. Pero a mí no me importó. Tomé la pala y empecé a escarbar. Después de una media hora, por fin, pude dar con algo. Era como un pequeño frasco de cristal. Adentro se encontraba aquella manta en la que envolvieron el feto, y aquello ya tenía un aspecto realmente horrible. Era algo completamente podrido, que había sido consumido por el tiempo, por los gusanos. No quise ni siquiera verlo. No podía confrontarlo. De inmediato lo metí en una bolsa negra, la cerré muy bien, y rápido traté de salir de aquel lugar. Le di su pago a la chica. Aquella simplemente se quedó callada. Ella ya había cumplido su trabajo. Y para esto, en un lugar, ya me estaba esperando la señora Tomasa, porque juntas íbamos a ir al cementerio. Fuimos caminando y ya prácticamente era medianoche, y al meternos por un espacio en la malla, empezamos a escarbar rápidamente justo en la oscuridad, donde nadie nos viera. Hicimos un agujero lo suficientemente grande para que así pudiera caber aquel frasco con lo que quedaba del feto de lo que era mi bebé. Cuando lo enterramos rápido pusimos la arena encima, dimos algunos golpeteos para aplanar, para asegurarnos de que nadie pudiera sacarlo. En eso la señora Tomasa me pidió que le entregara la oración, también la veladora. Esta la encendió y comenzó a rezar. Mientras lo hacía, el viento se levantó con una especie de humedad, como si fuese a llover. Sin embargo, no había nubes, no había brisa. Simplemente olía como a tierra mojada. La veladora ardía y de repente la llama parecía apagarse y al instante parecía incrementar. Yo sentía muy raro, como escalofríos, como si algo nos estuviera observando, como si muchas energías quizá que estaban atrapadas en el cementerio empezaran a merodear, empezaran ahí a acercarse para buscar alimentarse quizá de nosotros o quizá colarse a nuestra realidad. Pero en eso, no sé por qué, pero empecé a sentir en mi mano como si algo me acariciara, como si se tratara de una pequeña mano, una manita de bebé. Fue entonces que con el sonido y el zumbido que el viento hacía en los árboles, empecé a escuchar como un llanto de bebé,
Era el mismo que ya había escuchado las noches anteriores. Lo único que hice fue dejarme caer arrodillada al piso, taparme los oídos y dejar que la señora Tomasa terminara con aquel ritual. Cuando finalmente terminó, el viento se detuvo. Se sintió una tranquilidad inmensa, un silencio que me envolvía. Aquello era muy extraño. Empecé a sentir una sensación de paz, una calma que no había tenido desde muchos años antes. Con aquello Tomasa me pidió que debíamos regresar, que no era muy conveniente estar tanto tiempo en el cementerio, y así con mucha calma fue que decidimos salir y regresar caminando a casa. Durante todo el camino fuimos con gran silencio. No hubo mucho diálogo, no era necesario. Después de una experiencia de ese tipo, simplemente lo mejor era mantenerse en la línea. Cuando llegamos a un punto, la señora Tomasa tomó un camino y después yo el mío. Me daba miedo porque también la ciudad era peligrosa. No siempre los fantasmas son peligrosos, a veces lo son mucho más las personas. Cuando llegué a mi habitación, me arrodillé y tomé un rosario. Lo recé completito. Le pedí a Dios por el descanso de mi bebé. Él no merecía lo que le pasó. Él necesitaba descansar en paz. Le pedí que cuidara de su alma, que lo guiara a su luz, que lo abrazara en la eternidad y que me perdonara, porque yo quería que en el futuro, si las circunstancias estaban mejores, me brindara nuevamente la posibilidad de embarazarme, la posibilidad de ser madre. Mi estado de ánimo empezó a cambiar a partir de aquella noche. Es como si hubiera tenido que cerrar ese ciclo para que todo volviera a la normalidad. Me sentí de mejores ánimos para ir al trabajo. Me sentí mucho más tranquila. Ya no me preocupaba ver a la cara a mi madre. En mi mente yo sentía que ya la había perdonado, que ella en vida ya le llegaría su momento de ajustar cuentas, porque tanto Dios como la vida o inclusive el karma nunca dejan que una persona muera sin antes cobrarle la deuda. Pero no solamente mi vida cambió, también la de mi madre. Y es que una noche ella empezó a quejarse de un dolor en el abdomen, justamente en el vientre. Ella decía que la comida le había hecho daño, que se sentía un poco inflamada. Sin embargo, aquel síntoma no fue solo de esa ocasión. Conforme pasaron los días, ella se sentía cada vez peor, y pronto su vientre parecía como el de una mujer embarazada. Pero aquello no podía ser real, ella tenía más de 50 años. Sin embargo, su vientre comenzó a crecer como si lo estuviera. Los doctores al principio no entendían qué era. Decían incluso que se trataba de un tumor, pero no se explicaban cómo es que crecía tan rápido. Pero yo por dentro sabía y reconocía que se trataba de su castigo. Ella estaba pagando por haber arrebatado la vida de mi vientre. Por eso es que la culpa estaba creciendo en el suyo. Y es que mi mamá nunca me lo dijo. Ella no era tan mala en el fondo. Simplemente así la habían enseñado a vivir, con esa frialdad. Pero un día, cuando realmente le confirmaron que aquello era una especie de tumor y que no era bueno, fue cuando mi madre se sinceró conmigo y me pidió perdón. Nunca supe cómo era vivir de una forma distinta, hija. Mis papás me trataron muy mal, con gran frialdad. No había espacio para cometer errores, y yo todo eso lo dejé ir contigo también. Yo te traté de la misma forma, fui muy dura. Y mira, por haberte obligado a abortar, por haber yo decidido sobre la vida de ese bebé, ahora lo estoy pagando. Y no sé si vaya a salir de esta cirugía. Solamente quiero decirte que te amo, que estoy arrepentida de tantas cosas, de que hayas visto esta forma de lo que yo soy. Y no una madre cariñosa, una madre amorosa que te hubiera apoyado sin importar las circunstancias. Todos cometemos errores, hija. Nunca vuelvas a dejar que alguien decida sobre ti, sobre tu vida, y mucho menos sobre la vida de tus futuros hijos. Déjame abrazarte, déjame sentirte, quizás sea la última vez. Aquel día mi madre entró a la cirugía. Los médicos ya no tenían otra opción más que tratar de extirpar aquel tumor,
Pero aquello iba a ser imposible. Las probabilidades de que mi madre sobreviviera eran pocas. El tumor era muy grande y mi madre terminaría perdiendo la vida. Ella no libró esa batalla. Estuve llorando porque, finalmente, en sus últimos momentos, mi madre me mostró una cara que jamás había mostrado. Yo sabía que si ella vivía, hubiéramos llevado una vida distinta, mucho más íntima, más amorosa, con mucho más apoyo. Pero la vida no me dio ese milagro. Simplemente se dedicó a cobrar el precio de una muerte, la muerte de un bebé que en algún momento pudo haber crecido en mi vientre, pudo haber nacido y pudo habernos dado mucho amor. Sin embargo, eso no ocurrió y mi madre tuvo que pagar por su error. Cuando me dieron la noticia me quedé sin aire, sobre todo cuando uno de los médicos estaba desconcertado, pues aquel tumor tenía una forma muy peculiar. Tenía la forma de un feto, uno más o menos como de unos 4 meses de gestación. Aquello fue sorprendente. Me di cuenta que, en efecto, la vida que había crecido en mi vientre había crecido como forma de muerte en el vientre de mi madre. Todo se estaba equilibrando, y la brujería de la señora Tomasa y el hecho de haber desenterrado aquello había traído esas consecuencias de las cuales yo ya había sido advertida. Simplemente lo que he vivido es impresionante. Jamás antes hubiera creído en brujería o en cosas que van más allá de nuestra razón, pero al final, las cosas siempre ocurren. Y aunque sé que muchos no creerán en esto, no espero que lo hagan. Lo único que quería era desahogar, compartir con esta audiencia y dejar muy en claro que hay cosas con las que no se debe jugar. Para empezar, no se debe jugar con la vida de las personas, con sus decisiones, con la misma vida, y mucho menos se debe jugar con la brujería, porque mi madre pagó el precio por haberlo hecho y ahora seguramente está en el infierno. Lo único que le pido a Dios es que a mi bebé lo tenga con él y le dé la oportunidad de descansar, de trascender. Mientras tanto, yo aún sueño algún día con hacer una vida. Quizá ya no seré madre, ya no tengo la edad como para poder cuidar a un bebé, quizá ni siquiera para procrearlo, pero aunque han pasado tantos años, no sigo perdiendo la esperanza de, aunque sea adoptar, de buscar alguna manera de cubrir esa necesidad, ese vacío de amor. Pero bueno, eso ya es otro tema, es otra historia, y la que quería contarles ya la han escuchado.